Bueno, mucho gusto conocerlos y conocerlas. Permítanme una conferencia por el WhatsApp. Como está diciendo que por aquí, por el chat. Un verdadero placer poder venir, conocerlos personalmente, compartir con ustedes. Detrás de los computadores y el WhatsApp habemos personas, seres humanos, con sentimientos, con cansancios, con situaciones familiares alegres, tristes, que son ustedes y soy yo. Entonces, cuando yo logro reconocer las caras, es como si los conociera y los sintiera, porque yo amo lo que hago y por lo tanto, detrás de cada persona en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp, están almas, corazones, mentes y no solamente emoticones, no solamente fotos, sino que están ustedes. Antes de iniciar la conferencia, avisos parroquiales. Primer aviso parroquial. Terminado el evento, voy a estar en el computador del otro salón del lado, creo que esto lo vamos a juntar ahorita, allá para que las personas que han tenido dificultades en ingresar a la plataforma, revisemos y hacemos el ensayo para que estén seguros que no tengan ningún problema. Toda la certificación de todo el proceso, eso queda de evidencia en el servidor de la Fundación FES, y tenemos que hacer una copia de todas las interacciones de ustedes para instalarlo en el servidor de la Secretaría de Educación. Entonces es necesario que de aquí al 10 de abril, que termina el plazo para interactuar en la plataforma, todos ustedes, los que no lo hayan hecho en su totalidad, lo hagan. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación dice que el complemento de la formación virtual de ustedes son 30 horas, pero esas 30 horas no se pueden medir en el computador de los ingresos de ustedes, porque cualquiera puede entrar y sentarse a no hacer nada y esperar 30 horas que pase el computador ahí sentado. O se ponen a ver porno, por no hacer la tarea, hacer otra cosa, por no hacer nada. Entonces, para evitar esa dificultad, el diseño curricular de la acción de formación del acompañamiento estuvo pensada 30 horas para las tareas que hay programadas. Entonces, el solo hecho de realizarlas, así usted se demore más o menos de las 30 horas, es la evidencia del cumplimiento de la tarea, en función del número de horas. La idea es que lean las intervenciones de todos, que participen, y sobre todo que la fortaleza de los documentos tan hermosos que hay ahí, todo lo que se ha aprendido en el proceso, ustedes lo puedan tener y puedan estar permanentemente revisando esa bibliografía. Primero aviso parroquial. Después del segundo aviso parroquial ya vienen las limosnas, dependiendo de si es bueno o sea. En el grupo anterior que estuve, en el transcurso de la mañana, porque ya me tocaba la primera conferencia, y seguramente aquí en el grupo de ustedes, la valoración por el proceso ha sido muy grande. Cuando yo estuve con la coordinadora del proyecto, doña Miriam, Sabrina, mirando académicamente el proyecto, quedó hermoso, enriquecido. Esos documentos de la identidad y sentido del ser maestro es lo que le permite a uno volver a la esperanza de que sí es posible no solo hacer lo que nos gusta y que añoramos excelentes resultados, sino que es posible tenerlos. Entonces, en ese sentido, el segundo aviso parroquial es un regalo que la Fundación FES, en mi nombre, o sea que yo lo voy a hacer, es decir, vamos a darle los créditos a quien se lo merece, y es a ustedes maestros. No acabemos el proceso por el proyecto y ya, de tal manera que se acabó el proyecto y entonces adiós plataforma, adiós WhatsApp, adiós chat, adiós documentos, adiós información, adiós comunicación e interacción. Entonces, para eso vamos a crear de forma permanente una red que surge de este proyecto, una red de cualificación de maestros. Y esa red que vamos a crear, vamos a hacerla en un sitio de Google Sites. En ese sitio la vamos a hacer para que todos ustedes y todos los maestros de Bogotá y de Colombia tengan acceso. Vamos a subir los documentos de la plataforma Moodle,
vamos a mantener los grupos creados en WhatsApp y si hay más gente que se quiera unir para interactuar, que lo pueda hacer, de tal manera que no perdamos la dinámica, la posibilidad de acceder a los documentos, de compartir, porque solo es posible generar aprendizajes significativos si somos capaces de constituirnos en comunidad de aprendizaje, que interactúa, que está conectada en red. Solo a partir de la creación de las redes, de la relación con el otro, es posible aprendizajes significativos, porque nadie puede aprender en solitario. Esto es una condición fundamental para el aprendizaje del siglo XXI. Una educación de cara al pensamiento complejo, de cara al pensamiento sistémico, donde todos formamos parte de todo el sistema, de todo el engranaje, y para poder aprender unos de otros tenemos que estar conectados. ¿Qué tal les parece la red? Excelente. Vamos a participar todos en ella, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Comenzamos entonces la conferencia sobre innovaciones pedagógicas y uso de TIC. Cuando me pidió el favor Sabrina que la acompañara para esta conferencia, a mí siempre me da susto, le sudan a uno las manos, porque uno paraba al frente de maestros, todos idóneos como ustedes, uno dice, ¿y yo qué comparto con estos maestros que sea profundamente significativo? Y entonces ante esa pregunta aparece la idea de venir un super experto de afuera, el doctor César Gaviria, a traerles una receta de innovación pedagógica. Y eso es normalmente lo que pasa. O también, como yo soy magíster en e-learning y me gustan los computadores, y esto es una maravilla, entonces vengo a darles la receta y la manera cómo usar algunas herramientas TIC para mejorar la educación. Y ese sería otro imaginario que ustedes pudiesen tener, donde dice, muy bueno. Y cuando yo pensaba hacer eso, yo me preguntaba, ¿y eso para qué va a servir? Si todas las conferencias, los encuentros, los seminarios, los congresos son recetas. Estoy generalizando, no todos, pero en su gran mayoría. Y aquí en Colombia se hizo el año pasado un evento de Vive Digital y fue en Medellín inclusive, y se habla, y todo el mundo trae expertos de todas partes para decir, esta es la innovación, esta es la TIC, así se arregla la educación, y yo no creo eso. Y yo no creo eso por una razón epistemológica y por una razón práctica. La razón epistemológica es que yo no creo que haya muchas innovaciones pedagógicas. Y no creo que haya muchas innovaciones pedagógicas porque, a pesar de que ustedes puedan tener una concepción diferente a la mía de lo que es pedagogía, yo quiero partir de la tesis sobre la cual voy a sentar mi discurso. Y la tesis es la siguiente: particularmente las ciencias sociales son muchas, dentro de ellas está la educación, por lo cual estoy concibiendo la educación como ciencia. Tiene sustento propio, sustento teórico, se valida a sí misma y puede confrontar sus tesis para llegar a teorizar. Pero quien le da el sustento que le da comprensión a los contextos para determinar cómo aprende un estudiante es la pedagogía. Y estoy entendiendo la pedagogía como la disciplina que reflexiona el acto educativo para hallarle sentido a la ciencia de la educación. Es decir, esa es mi tesis, es mi postura. Seguramente algunos de ustedes epistemológicamente dirán, hombre, yo sí creo que sea ciencia. Es posible que lleguemos a alguna reflexión en ese sentido, pero por ahora denme el permiso de manifestarlo desde la pedagogía como disciplina que reflexiona el acto educativo. Y tan es así que en la plantilla el título, no sé si, yo no me alcanzo a ver desde aquí, menos algunos de ustedes desde allá, no todos, dirán, reflexionar nuestra práctica docente, nuestra identidad para el actuar en contextos diversos, eso es pedagogía. Entonces, si pedagogía es reflexionar el acto educativo y la reflexión es el encuentro con el otro para encontrar sentidos desde nuestras visiones, no sé qué tantas innovaciones puede hacerse desde esa reflexión.
Y más que pensar en innovaciones pedagógicas sería pensar en innovaciones didácticas, siendo la didáctica la técnica desde donde se aplican y donde crean las formas, las maneras de orientar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces no sé qué tanto sea innovación pedagógica, puede que sea innovación didáctica, y en términos de metodología, más que innovación sería estrategias para llegar a alcanzar el aprendizaje, metodología como camino, como puente, como guía para llegar a realizarlo. Esa es mi primera tensión que me genera. Y la segunda, no, ahorita no me lo pase hasta que yo me le pegue el berrido. Y la segunda tiene que ver con el uso de las TIC. Es que miren que apenas estoy en la primera y se supone que no tengo tiempo y ya llevo 10 minutos y aquí me voy a quedar 3 horas. No, mentiras. Y la segunda tiene que ver con el uso de las TIC. El uso de las TIC, yo estoy enojado con ellas. Estoy enojado con las TIC porque las TIC no sirven en la escuela. Absolutamente para nada. Si no están permeadas de una intención didáctica del maestro. Pero para nada sirven. Entonces, todos los congresos que se hacen de multimediales y de virtuales y de educa y todos los ingenieros de sistemas y los están y el docente va y mírelo todo lo que puede hacer. Hombre, puede volar, pero no tengo alas. Puede caminar, pero no tengo pies. Puede que hagan miles de cosas. Pero si la planificación de la tarea no está permeada por un sentido y una intencionalidad del maestro en ese contexto, ese recurso, ese medio, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Ahora sí, Natalia. No sirve para nada porque pensar en innovación no es pensar en recetas nuevas para inventarnos la vida, sino mudar o alterar algo introduciendo novedades. Es decir, cómo evoluciona la práctica educativa para hacerlo con mayor novedad. Pero cansados de innovaciones estamos y los resultados de la educación no son alentadores, porque ese cambio o esa innovación puede que esté desde la forma y no esté desde el sentido de la naturaleza del maestro o de la misión de la escuela. Y como cosa contraria, antónimo, lo contrario de innovar es volver algo a su anterior estado, y lo más paradójico, por lo que me da pena pararme aquí, es que yo quisiera que la innovación fuera más volver algo a su anterior estado, sin querer decir que la educación pasada fue mejor, ni más faltaba, sino analizando la esencia, analizando la naturaleza de la educación, comparándola con lo que estoy haciendo hoy y volver de nuevo a su seno. Volver de nuevo a su seno en un sentido integral, no en un sentido de forma, no en un sentido mecánico, sino en un sentido de reflexión profunda que nos permita decir: yo, maestro, hoy estoy innovando y mejorando la calidad de la educación porque comprendo la realidad institucional y a partir de ella concerto acciones de autoformación que entre todos ejecutamos para alcanzar el aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, las tecnologías de la información y la comunicación, nada, solamente se ha pensado que son una gran innovación pedagógica por sí misma. Y a partir de ahí se inventan maestrías, doctorados, especializaciones, recursos, todo lo que usted quiera. Yo como alcalde acabo de dar 15.000 tabletas, no, pues qué maravilla. Y acabo de dar 2 millones de computadores para educar, no, pues qué maravilla. Sí, solo es el medio, no es ninguna maravilla. Y no es ninguna maravilla porque en Medellín hace 15 años un alcalde dijo 200.000 computadores, y hoy hay salas de computadores vírgenes con los computadores nuevos allá. Pero eso es absolutamente cierto. Por lo que quiero decirles es que la integración de las TIC a la educación no es una innovación pedagógica por sí mismo, sino que las TIC son solamente los medios. Siguiente, Natalia. No es una gran innovación pedagógica. Las TIC permiten hacer mejor lo que antes se venía haciendo de forma natural.
de forma manual. Si hoy desaparecieran todas las tecnologías de la información y la comunicación, tendríamos que seguir orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niños y las niñas seguirían aprendiendo, tratarían de resolver los problemas del mundo de la vida, tratarían de ser felices, como en otrora seguramente lo fue la humanidad. Entonces, en ese sentido, las TIC no son la panacea, un medio que llega y como tecnología es nuestra extensión. Entonces, como es nuestra extensión, entonces hay tecnologías, por ejemplo, los patines o las bicicletas, que son extensión de nuestros pies, por ejemplo. Ahora bien, ¿ustedes consideran que si yo tengo alguna dificultad en mis pies que ni siquiera me permite permanecer con el equilibrio, puedo ponerme unos patines y salir de la carrera patinando por Bogotá? No puedo, porque si no conservo el equilibrio de forma natural, mucho menos con la tecnología. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando la escuela no tiene una apuesta clara e integral de su proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, integrar las TIC es hacer un daño mayor. Y se hace un daño mayor porque se fragmenta aún más el proceso, porque en vez de que el medio cumpla la función de medio como tal, lo que hace es que se queda tan solo en la receta para que el estudiante haga sin reflexión alguna, sin transformación alguna, la tarea que se le ha pedido. Entonces, en ese sentido, las TIC son tan solo un medio y no un fin. Y entonces, hablar de innovación pedagógica, que en este caso yo quisiera más llamar innovación didáctica, y uso de las TIC implica volver al corazón del proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Ese corazón implica retomar el concepto de innovación para decir que vamos a volver algo a su anterior estado desde lo que quiero compartirles a ustedes en términos del triángulo interactivo del aprendizaje, para que podamos introducir novedades y podamos alterar la realidad que en este momento tenemos. Veamos entonces. Estamos en el mundo de la vida. El mundo de la vida, uno pudiera pensar, sin ser yo historiador, ubicar a la educación en tres momentos de hace más o menos 2500 años. Un momento que yo la ubicaría más o menos desde siglo 500 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Un momento desde el siglo V o VI hasta el 18 o 19 más o menos. Ahí hay una cosa transicional por ahí toda rara. Y desde el siglo XVIII, XIX hasta nuestros días. Y uno pudiera pensar rápidamente que en este primer momento surge la educación de forma natural con la mayéutica, con los pensamientos de los filósofos que antecedieron a Jesucristo, con la llegada de una educación que se transfiere desde la oralidad y que de alguna manera no estaba aquí el lío de si formo para el ser, el hacer o el saber, sino que se va de una manera natural, de una manera integral en las dinámicas propias de los contextos de la humanidad de ese momento. Y aparece entonces un periodo del siglo V al siglo XVIII-XIX llamado el oscurantismo, en el que predomina una única visión del mundo, una cosmovisión única, permeada por la religión, la verdad era única, la pelea era por el territorio, y el territorio era casi abarcar todo el mundo hasta podernos desaparecer de ser posible. Y a partir de, y en todo ese proceso, fue muy poco el desarrollo de la humanidad, no sé qué tanto estuvo perdida, no sé qué papel jugó la educación más que la natural mediática de las familias para sobrevivir en las guerras de los grandes imperios y en todo lo que fue la historia de la humanidad. Y empiezan a aparecer unas rupturas con grandes pensadores, con el florecimiento, con el advenimiento del siglo de la luz, de la ilustración, de Kant, de la razón, de la muerte de Dios, de Nietzsche, que lo mató, de todos estos pensamientos que empiezan a volver de nuevo a la mirada sobre el hombre
a repensar la cosmovisión que en ese entonces se tenía y se empieza a institucionalizar la educación. Y ese proceso de institucionalización, obviamente lo empiezan a liderar precisamente la religión con la cosmovisión que traía y decía: yo tengo que seguir manipulando el comportamiento de este sujeto para que se salve o se condene. Mi intención es para que se salve. En ese entonces decía. Y a partir de ahí hubo un enfoque completamente centralizado en la formación del ser. De ahí que todas las humanidades florecieron de manera preponderante y hubo un marcado interés en ese sentido. Y en la medida que fue pasando el tiempo y que todos esos pensadores y filósofos fueron haciendo mella en el pensamiento, entonces hubo una emancipación mundial. Yo creería más o menos que por ahí, muy a mediados del siglo XX, fue cuando hubo la irrupción total, y a partir de ese momento entonces se dice: nosotros nos desligamos de la concepción del ser para valernos por nosotros mismos, somos racionales, tenemos industrias, la industrialización, y aparece entonces un enfoque consolidado que tiene que ver con el saber. La idea nata era que lo pasaras de a unito, porque yo apenas estaba en el ser. Yo no sé si ya te podrás devolver, pero bueno, entonces estábamos, claro, tienen que hacerme caso, es decir, usted está alienada a mí, eso es una forma de educarse. Y pobrecita si no. Entonces, ahora sí, Natalia, dale la flechita una vececita. Eso, y le dice: al saber. Entonces, todo lo que es la orientación de la planificación curricular y todo lo que fue el enfoque educativo se centró entonces en el saber. La ciencia ahora es el Dios, el método de la investigación, todo lo que pueda ser comprobado, y a partir de ahí usted no sabe nada. De milagro usted respira negrito, usted es bruto. A usted hay que abrirle aquí en la cabeza esta tapa, como no hay nada, y echarle. Y tiene que echarle única y exclusivamente saberes. A mí de pronto sí estaba muy permeado todo lo de la formación del ser, más por el condicionamiento moral de más de 1500 años de oscurantismo, pero aquí era la cabeza, a la cabeza, y repita a ver, mija, si es capaz. Y ese fue un enfoque que de alguna manera nos determinó hasta nuestros días. Pero desde hace más o menos 25 o 30 años, Natalia, denle otro clic y concéntrese para que aprenda a mí. Aparece entonces una nueva ola, una nueva dimensión: abrir fronteras, globalizarnos, producción, consumo, economía, capitalismo, neoliberalismo, todo lo que usted quiera, y usted ya no me importa si no es brutal o no, ya lo que no aprende, lo aprendió. Necesito que produzca, necesito que haga, necesito que sea un instrumento del medio, del sistema, para que pueda vivir, y vivir bien y vivir feliz. Así no piense, así no sea, simplemente haga. Y hoy en día, hoy, esa es la orientación. La orientación es: necesitamos darle respuesta al sistema. Y el sistema es producir, así no sea feliz. Y el sistema es producir, así usted no valga. Porque en realidad, bueno, ¿qué podría valer un ser humano cuando es considerado una hormiga de trabajo invisible en medio de la gran colmena, por llamarlo de alguna manera? En ese sentido, el ser, el saber y el hacer fueron concepciones educativas arraigadas en momentos diferentes de la historia, con un agravante: la una peleaba con la otra, porque los cambios de la humanidad son como el péndulo. Aparece el cambio y cuando está llegando a su máxima, o se devuelve, o se acaba, o pelea. Lo cierto del caso es que a mí no me interesa lo que usted es. Usted sabe mucho, me interesa mucho, pero usted es muy productiva, me gusta más hoy. Ese tipo de concepción es lo que ha mecanizado, parcializado, alienado la educación. Y todos los discursos, y ustedes que de repente somos de la misma época, fíjense qué significó, por ejemplo, la época de la famosa renovación curricular.
de los 80. Fíjense lo que ha significado la educación a lo largo de la historia pensada desde estos tres momentos. Yo no soy historiador, seguramente habrán otros. Lo importante es pensar que esto obedece a momentos en la cosmovisión histórica de la humanidad. Y como ninguno de ellos se peleaba, los actores tampoco, todos se peleaban, los actores también se peleaban. Natalia, dale un clic nomás. Entonces está el actor de los estudiantes desde el ser, dale otro clic, que se peleaba con el contenido, o sea, el saber, y la letra o el saber con sangre entran. Y estaba el actor, de nuevo Natalia, que es el docente, y en ninguno de esos tres había una relación. O la relación se había de antagonismo. Yo soy el docente, usted es el estudiante, como usted no sabe, usted está invisible para mí, oscuro, como yo sé, usted tiene que someter a mí, y este es el conocimiento que además es mío. No, suyo no es. Usted no puede leer la Biblia mía que condena. De hecho, ese tipo de ejemplos de no poder leer ciertos libros o acceder al conocimiento formaba parte de esa cosmovisión. Entonces aquí hay los actores, estudiantes, docentes y contenidos agarrados unos con otros. Continuemos. Y a partir de esa relación antagónica, es decir, no había relación, se gestó el proceso de enseñanza, Natalia, aprendizaje, de nuevo, y evaluación. Y como no tengo tiempo, no voy a analizar el sentido de la enseñanza en esos contextos históricos, el sentido del aprendizaje y cómo se concebía y se daba, y el sentido de la evaluación, pero lo intuimos e inclusive hoy lo vivimos. Entonces, si yo quiero compartir con ustedes hoy una reflexión pedagógica que posibilite avisorar algún rasgo de innovación didáctica, por decirlo de alguna manera, tendríamos que repensar las relaciones entre esta triada. Y pensar las relaciones entre esta triada implica que los maestros puedan darle atribución de sentido a la enseñanza. Entendiendo, compañeros, entendiendo una cosa que hoy está en boga. El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Ese es otro error garrafal, porque en otrora era yo soy el centro, el maestro, el que mandaba. Y en otrora ni siquiera el maestro, sino que era el conocimiento, más aún. Casi que hace 10 o 15 años, el acceder a la información y al conocimiento desplazó al maestro, lo invisibilizó. Usted va a desaparecer, mi hijita. Por eso yo me puse a estudiar computadoras, porque yo voy a perder el trabajito y usted ya lo perdió. Ese error garrafal de hoy pensar y decir que hoy el centro de aprendizaje del estudiante es otra falacia, es un coletazo de todo este proceso, porque en realidad los tres son fundamentales. Los tres son el proceso, son una triada donde tienen que darse las relaciones. Ahora, después de 15 años o de 20 años de invisibilización, yo diría que técnica, porque el maestro siempre ha estado invisibilizado desde el punto de vista social. Desde el punto de vista técnico, ahora se vuelven a decir, es que es el maestro. Pero es el maestro que tiene que ser mirado desde una dimensión integral, y ahí el Estado tiene que mirar a ver cómo es que va a concertar con nosotros procesos de mejoramiento, si es que nuestra dignidad alcanza a tener algún grado de valor para los que rigen los designios políticos del país. Entonces, el docente, que no es el centro del aprendizaje, sino que es actor fundamental, llena de sentido, le da atributo de sentido a la acción de su enseñanza. Es decir, la intención pedagógica, metodológica y didáctica que el docente le da. A su vez, el estudiante, que no es el centro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero que es un actor fundamental, lo que hace es que construye significados. De hecho, aquí me estoy refiriendo mucho al enfoque constructivista, pero también al conectivista y a cualquier corriente o modelo pedagógico que ustedes sustenten o que ustedes acuerden en la institución educativa. Y finalmente, ya lo toqué. Y finalmente, cómo desarrollar entre los saberes, los haceres y el ser, el sentido de las competencias que tendrá que ser repensado en la institución.
se configura, Natalia, Dale, como el triángulo interactivo del aprendizaje. Entonces, la innovación se da en la medida en que se dinamicen las relaciones horizontales de estudiantes, docentes y contenidos para la formación integral en el ser, el saber y el hacer, que permitan desarrollar la competencia en los estudiantes. Y para esto, ¿qué hay que hacer, Natalia? Para esto la escuela no puede seguir de espaldas al mundo de la vida. Es decir, tiene la escuela que verse a sí misma, conversar consigo, tiene que ver la empresa, conversar con ella, y tiene que ver la sociedad y conversar con ella. Y solo es posible esa conversación, compañeros, si al interior se crea la comunidad de aprendizaje interactivo. Sin comunidad de aprendizaje no es posible lograr articular todos los actores del mundo de la vida al proceso formativo. Por lo tanto, la relación ya no puede ser yo estudiante contenido yo estudiante, y todo lo demás casi que hasta estorba. Casi que si el padre de familia llega al colegio estorba, casi que si llega alguien externo al colegio a leer a la biblioteca estorba, que no están organizados los procesos para que sea abierta la comunidad. La empresa ni siquiera existe en los procesos de la escuela. Todo esto solamente es posible lograr a través de, uno, el establecimiento de relaciones. ¿Qué significa eso? Si yo no me relaciono con el otro de manera genuina, si no soy capaz de ganarme la voluntad, el corazón, la buena voluntad de la otra persona, seguramente no voy a poder incidir en la transformación. Si ustedes a mí, si yo les generé en esta presentación algo de confianza, me van a creer seguramente todo lo que les digo. Pero si no les genero esa confianza, es decir, si no hay una empatía que se tiene que generar en el proceso, podría ser el mismísimo Albert Einstein y no me creería ninguna de las teorías que les digo. Entonces, ese proceso humano y fundamental es necesario para crear relaciones. Y esa innovación en el uso de las TIC, ¿en dónde se ve, Natalia? Se ve en la utilización de múltiples medios. Es decir, profe, hágame el favor y esconda eso y deje de estar comunicándose con sus compañeros por el chat, que aquí estoy hablando yo. Porque esa tensión de querer que solamente sea presencial la cosa, ya no es posible. Ya tiene que hacerse a través de múltiples medios. Entonces, yo tengo que ser capaz de entablar relaciones con el otro a través de múltiples medios, multimediales. Y no solamente con el estudiante, Natalia, siguiente, sino a través de múltiples direcciones y formas, y con múltiples actores. Y esa relación tendrá que estar permanente a través de la interacción constante. Es decir, solo es posible pretender una innovación didáctica cuando soy capaz de integrar el triángulo interactivo de aprendizaje a través de relaciones multimediales, multidireccionales y en una dinámica interactiva permanente. Y como me queda un minuto, solo voy a leer las implicaciones que tiene esto para hacerlo realidad. Siguiente, Natalia. Muy bien, siguiente, perfecto, ahora sí. Primero, devuélvelo, por favor, que sea de bueno. Dame una noticia, no, pero yo los mando y lo voy a publicar en la red. El conocimiento es para todos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones metodológicas y didácticas? Vean, compañeros, la primera implicación que tiene cualquier innovación es que usted en su colegio tenga clarísimo de las 6 preguntas del currículo al menos 2, el qué y el cómo. Eso tiene que estar clarísimo. Y les digo una cosa, no hay mejor, en este momento en Colombia, mejor proceso innovador que el que ustedes en Bogotá están llevando, pues desde esta administración. Seguramente tendrá rasgos de la administración pasada, pero es comentado a nivel nacional en múltiples espacios lo que ustedes están haciendo aquí en Bogotá,
Y yo lo único que les puedo sugerir en esto de la innovación es que retomen muy en serio la propuesta de la integración curricular por ciclos, que no se lo inventó de hecho esta alcaldía. Lo de los ciclos está en el 2004 con los estándares, pero que hizo el ejercicio de pensarse. No sé cómo fue ese proceso, doña Miriam, digo, voy a decir una burrada. Lástima que no se hizo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, es decir, llega a los colegios para que se implemente, pero que se implemente desde el punto de vista reflexivo. Primero, que conozcan la propuesta y que la puedan implementar. Y todo lo que se está haciendo de la jornada única 40x40 es excelente, ese ejercicio, y yo creo que ahí hay un gran avance porque hay un marco de referencia del distrito, de la alcaldía, que seguramente les va a servir mucho. Segunda implicación, y ya termino. Uno, que tengan claramente definido a través de ese documento que les digo cuál es el elemento de competencia y sus elementos caracterizados y cómo llevar eso al plan de estudios. Eso es fundamental y no se lo voy a explicar porque me acabó el tiempo. Siguiente, Natalia. Siguiente implicación: orientar para aprender desde el pensamiento complejo y sistémico. Ya se los dije. El proceso de integración de las áreas. Miren, de ese triángulo interactivo se pueden desprender todas las ideas que ustedes quieren concertar y reflexionar. Una de ellas es, yo a veces soy vulgar cuando me emociono, yo me lambo de ganas que en los colegios de este país dejasen de existir en los horarios 13, 14, 15, 16, 17 materias. Eso es una defensa. Eso solamente le ocurre a nuestro querido sistema educativo colombiano. Qué bueno lograr desarrollar 3, 4 ejes, 4 módulos, 4 nodos, 4 como lo llamen, que integren intencionalmente a la luz de la estructura por competencias el desarrollo del plan de estudios, y que los maestros que están vinculados por ley en cada una de las áreas se sienten a conversar, se sienten a hacer una propuesta curricular pertinente de cara a la comprensión de todo el gran pensamiento complejo que el mundo de hoy nos exige, y que todas las partes funcionen de manera sistémica, y que ese proceso de integración de las áreas se dé en unidades de competencia y criterios de desempeño. Sería fantástico. Siguiente, orientar para aprender a usar la información. Fíjese, pregúntese, mire cómo dio su última clase, y si usted por casualidad explicó, si es que tiene los medios, aclaro, explicó algo del cual el estudiante tiene acceso fácil, perdió el tiempo. No vuelva a explicar, no vuelva a transmitir, la información está. Entonces, hay que hacer estrategias metodológicas e innovaciones didácticas orientadas a que el estudiante aprenda a aprender buscando información y haciendo, porque ya está. Entonces, ahora la clave es, no solamente es que la encuentre y sepa cómo encontrarla, sino que la trate, la analice, pero no para que la resume, sino para que sepa qué va a crear de nuevo. Ahí está la clave. ¿Qué va a crear de nuevo? Es decir, pasa por los 6 estadios de aprendizaje de la taxonomía de Bloom, por los 6 momentos del aprendizaje, cuando solamente se conoce hasta que se pasa por la comprensión hasta la creación, y ese sería un excelente punto de partida para generar innovación y mejoramiento educativo. Implicaciones para aprender haciendo. Repito, simplemente leo, oigo y olvido, veo y aprendo, hago y entiendo. Qué gran diferencia. Natalia, siguiente. Orientar para descubrir, explorar, preguntar, indagar, devolver, rehacer, confrontar, analizar. Puntos suspensivos, taxonomía de Bloom. Por ejemplo, orientar para aprender con nosotros. Sin interacción no hay aprendizajes. Y finalmente, Natalia, orientar para aprender con la tecnología. Es decir, como es el medio, la idea es que el estudiante pueda recrear las tareas que se harían con igual calidad, con o sin tecnología, pero recrearlas a través de la tecnología, porque uno, todo lo que se hace se comunica. Para eso son las TIC, tecnologías de la comunicación. Segundo, todo
que se hace se valora. Si yo comunico, me expongo. Es decir, usted me valora. Tercero, todo se confronta y todo se valida. En definitiva, todos aprendemos y les pido perdón por 5 minutos más que les robé. Muchas gracias.